Lo que pasa en esta historia te dejará en shock, porque nadie imaginaría que una hija sería capaz de arrastrar a su propia madre por los cabellos como si fuera basura. Pero eso no es lo más fuerte. Lo más increíble es quién vino a defenderla. Cuando todos le dieron la espalda, Dios envió a un caballo. Sí, un caballo, como ángel guardián, con un mensaje que cambiaría todo. Una historia real, dolorosa, pero también milagrosa. Y si tú alguna vez has sentido que nadie te ve, esta historia es para ti. Quédate, porque lo que vas a escuchar puede tocar tu alma de una forma que no esperas. Era una tarde de esas en que el calor parece dormirse sobre los techos de la mina que toca en San Cielo, un pueblito escondido entre cerros y maizales, el tiempo caminaba despacito. Las chicharras cantaban sin parar, como si quisieran contarle al mundo que el sol estaba justo arriba, sin una sola nube que lo atreviera a tapar. En la calle Juárez, justo a la mitad del barrio más antiguo del pueblo, vivía una señora que todos conocían, pero pocos realmente veían. Doña Elvira Castañeda, una mujer de 72 años, delgadita, con la piel morena curtida por años bajo el sol. Caminaba con lentitud por el pasillo de su casa, regando sus macetitas con flores secas. Su cabello, blanco como el algodón, estaba recogido con una peineta sencilla. Sus ojos de un café profundo ya no brillaban como antes, pero aún tenían una dulzura que se sentía, aunque fuera en silencio. Su casa era humilde, de paredes gastadas por el tiempo, comidita de humedad en algunas esquinas. Las cortinas viejas bailaban apenas con el aire que lograba colarse por la ventana entreabierta. Todo olía a polvo, a soledad y a rezos no escuchados. Mientras Elvira se inclinaba para enderezar una planta caída, se escuchó un golpe seco desde adentro, seguido de un grito. «¿Dónde dejaste mi blusa blanca, vieja inútil?», chilló una voz femenina desde la cocina. Elvira no respondió. Solo cerró los ojos por un segundo y suspiró. Apretó los labios, se limpió el sudor de la frente y regresó al interior. Cada paso que daba parecía pesado, como si llevara décadas acumuladas en los tobillos. En la mesa, un desayuno frío seguía servido. Sentada de espaldas, comiendo con desgano, estaba su hija, Leticia Castañeda. Una mujer de 37 años, piel clara, cabello lacio teñido de rubio, pestañas postizas mal pegadas y labios siempre pintados de un rojo fuerte. Su cara, ovalada y estirada por el maquillaje diario, tenía una expresión de enojo permanente. Su mirada era cortante, siempre. Leticia empujó el plato con desprecio. «Esto está frío. ¿Otra vez no calentaste nada? ¿Qué haces todo el día? Ni para servir sirves», dijo con fastidio mientras se levantaba de golpe. Elvira solo bajó la mirada y murmuró: «Perdón, mi niña, ya lo caliento». «No me llames niña, tengo casi 40 años. ¡Ridícula!», bufó Leticia y se fue al cuarto, azotando la puerta con tanta fuerza que un marco de foto cayó da parede. Del otro lado del corredor, en un rincón casi invisible, estaba Mateo, el nieto de Elvira. Un chavito de 12 años, moreno clarito, delgado, cabello negro y lacio, siempre despeinado. Sus ojos eran grandes, de un café suave, y tenía aquel brillo de niño que observa todo, aunque no diga nada. Con una libreta abierta sobre las piernas, dibujaba en silencio, fingiendo no haber escuchado nada, pero lo había escuchado todo, como siempre. Elvira se acercó a él con una sonrisa que escondía más dolor que ternura. «¿Tienes hambre, mi amor?», le preguntó con voz bajita. El niño asintió con la cabeza, sin levantar la vista. Ella fue a la cocina, agarró un pedazo de pan duro y lo envolvió en una servilleta. No había mucho más. Con una taza de leche tibia en la mano, se sentó junto a Mateo. Él comió sin decir palabra y ella solo lo miraba, como si ese momentito de paz valiera más que cualquier fiesta. «¿Te conté del caballo que me salvó una vez cuando tenía tu edad?», intentó romper el silencio con dulzura. Mateo la miró por fin, curioso. «¿Un caballo?». «Sí,
Uno café, con ojos que parecían de persona. Llegó cuando yo me perdí en el campo y me trajo de vuelta. ¿De verdad? Claro que sí. Los animales sienten, mi niño. A veces más que los humanos. Pero antes de que pudiera seguir, Leticia gritó otra vez desde el cuarto. Y deja de meterle ideas a ese escuincle. Lo estás malcriando con tus tonterías. Elvira se quedó en silencio. Mateo bajó la cabeza. Un minuto después, Leticia salió del cuarto con el celular en la mano, hablándole a alguien por videollamada. Caminaba por la sala como si fuera la dueña de un palacio. Se le notaba la molestia cuando veía a su madre sentada cerca de su hijo. «No sé por qué la tengo aquí todavía», dijo con sarcasmo, claramente para que su mamá oyera. «Ya ni ayuda, nomás ocupa espacio». Elvira se levantó lentamente, cargó los trastes y se fue para la cocina, como si cada paso le pesara más que el anterior. La casa en ese momento parecía un templo abandonado, lleno de historia, pero ignorado. En el pequeño altar que tenía en la pared, Elvira prendió una veladora. Se arrodilló frente a una imagen de la Virgen de Guadalupe y con los ojos cerrados susurró: «Madre Santísima, yo sé que tú sí me ves. No me olvides, por favor». Y mientras rezaba, su espalda encorvada temblaba con cada palabra. A lo lejos, el cielo empezaba a enrojecer, anunciando otro atardecer, igual de silencioso que todos los demás. Pero ese día, aunque nadie lo sabía todavía, algo iba a cambiar. Porque cuando la fe se mantiene viva, aunque sea chiquita, el cielo escucha. El sol apenas se había asomado por entre los cerros de San Cielo cuando el rechinido de una puerta vieja quebró el silencio del amanecer. Doña Elvira Castañeda ya estaba despierta desde mucho antes que el gallo cantara. Se levantó sin hacer ruido, con ese andar lento que le había dejado el tiempo y los años de cargar dolores ajenos. Caminó hacia la cocina, con las pantuflas raspando el piso de mosaico desgastado. Se recogió el cabello con su peineta de siempre y empezó a preparar el desayuno como lo hacía todos los días, aunque ya nadie se lo pidiera. Elvira sacó 2 huevos del refri, los rompió con cuidado y los echó en el sartén, dejando que el aroma a cebolla recién picada llenara la cocina. Cortó pan duro en rebanadas delgaditas, lo calentó con mantequilla vieja y con manos temblorosas puso 3 platos sobre la mesa. Uno para ella, uno para Leticia y uno para su nieto, Mateo. La mesa, aunque sencilla, tenía ese toque que solo las abuelas saben dar: una flor marchita en un vasito de vidrio, servilletas dobladas con esmero y un par de oraciones dichas en silencio. Pero bastó que Leticia entrara en la cocina para que el ambiente se congelara de golpe. «¿Otra vez huevo?», dijo arrugando la cara. «¿No sabes hacer otra cosa? Ya me harté de tu comida de pobre». Elvira bajó la mirada sin decir nada. Con los dedos arrugados, empujó el plato hacia su hija con una sonrisa tímida. «Es lo que alcanzó con lo que me diste, hija, pero está calientito. No me hables con esa voz de mártir. Tú no haces nada. Yo mantengo esta casa, yo pago todo. Tú nomás estás ahí, como mueble viejo que estorba». Mateo, que acababa de entrar al comedor con su mochila en la espalda, se detuvo al escuchar el tono. Se quedó de pie, mirando a su abuela con los ojos bien abiertos. Elvira intentó sonreírle a su nieto. «Ven, mi niño, siéntate a desayunar antes de que se enfríe». Pero Leticia se cruzó de brazos y miró al niño con severidad. «Y tú, apúrate, no quiero que llegues tarde otra vez. Y nada de andar hablando con tu abuela en la escuela, ¿eh? No quiero que vayas contando nuestras cosas. Lo que pasa en esta casa se queda aquí». Mateo asintió en silencio. Se sentó y comió apurado, sin levantar la mirada. Leticia se sirvió un café, dio un sorbo y volvió a poner la taza sobre la mesa con fuerza. «¿Y ahora qué te pasa?», le dijo a su madre al ver que no comía. «Nada, hija. Estoy bien. Nomás no tengo tanta hambre hoy». Leticia se rió con burla. «Claro que no. Si lo único que haces es dormir y rezar, ¿para qué quieres fuerza?». Mateo apretó el tenedor.
No dijo nada, pero sus ojos brillaban con un coraje contenido que no sabía cómo sacar. Elvira lo miró y, en silencio, le pasó un pedazo de pan más dorado. Su ternura era más fuerte que el miedo. Después del desayuno, Leticia se fue a su cuarto. Cerró la puerta de un portazo, como siempre. Elvira recogió los platos, los lavó con agua fría y jabón de pan. Sus manos temblaban un poco, pero no se quejaba. Al terminar, fue al cuartito donde dormía, una pieza chiquita al fondo del pasillo, donde apenas cabía una camita, un buró con un vaso de agua y una repisa con imágenes de santos. Encima del buró, una Biblia vieja con las hojas gastadas. Se sentó en la cama. Sus piernas ya no respondían como antes. Sus pies dolían. Pero lo que más dolía era el silencio. Ese que se mete en el alma cuando ya nadie te llama por tu nombre con cariño. Pasaron las horas. El calor apretaba. Leticia salió del cuarto como una tormenta y cruzó la sala con el celular en la oreja, hablando fuerte con alguien. No, pues imagínate, aquí estoy cuidando a la vieja, porque si por mí fuera ya la habría mandado a un asilo. Pero no, ahí sigue, arrastrándose por la casa. Y encima, el escuincle ya se encariñó con ella. ¡Qué fastidio! Elvira escuchaba todo desde su cuartito. No lloraba, no gritaba. Solo cerró los ojos y apretó el rosario que colgaba en su cuello. Esa noche Leticia la dejó sin cenar. Dijo que no había suficiente comida. Dijo que ya no era justo seguir manteniéndola. Dijo que se buscara su modo. Elvira, en lugar de reclamar, encendió otra vez su veladora frente a la Virgencita. Se arrodilló con dificultad y rezó en silencio. Mateo, desde el pasillo, la miraba escondido entre las sombras. Con sus manos pequeñas, le llevó un vaso de agua y una galleta envuelta en una servilleta. «Abue, no le digas a mi mamá», le susurró con los ojos vidriosos. Elvira tomó el vaso con manos temblorosas y acarició la mejilla del niño con ternura. «Gracias, mi amor. Eres lo más bonito que me ha pasado en esta vida». Esa noche, Elvira se durmió con hambre, pero no con tristeza, porque el amor de su nieto la llenaba más que cualquier plato caliente, y aunque por fuera parecía frágil, por dentro había algo que ni los gritos, ni el desprecio, ni el encierro podían apagar: su fe. Porque hay mujeres que llevan el alma rota, pero el corazón entero, y Elvira era una de esas. Era el mediodía, el sol, terco y abrasador, caía a plomo sobre los techos de lámina y el polvo de las calles se levantaba con cada soplo de viento, como si todo el pueblo de San Cielo ardiera en un silencio incómodo. Las gallinas buscaban sombra bajo los tanques de agua y los perros dormitaban con la lengua de fuera, rendidos por el calor. Era uno de esos días en que hasta el tiempo parecía detenerse. En la casa de la calle Juárez, doña Elvira Castañeda luchaba con unas sábanas recién lavadas, colgándolas en el tendedero del patio. Sus manos, gastadas por los años y las lágrimas, temblaban al sostener las pinzas. El sudor le escurría por la frente, pegándole los cabellos blancos a la cara. Aún así, no se quejaba. Era como si su cuerpo doliera en automático, sin protestar. Mientras sujetaba la última esquina de una sábana floreada, una voz hiriente rompió la calma. «¿Dónde está mi blusa blanca, mamá? La que tenía planchada para mañana». Desde dentro de la casa, la voz de Leticia resonó como un trueno. Se escucharon pasos fuertes, luego el rechinar de una puerta, y finalmente su figura apareció en el marco, con el ceño fruncido, el maquillaje corrido y una furia en los ojos que helaba la sangre. «Otra vez hiciste tu desmadre con mi ropa», gritó con la cara roja del coraje. «Siempre metes tus manos arrugadas donde no te llaman». Elvira volteó despacio, con la respiración agitada. Abrió la boca para intentar explicar algo, pero no alcanzó a decir ni una palabra. Leticia cruzó el patio en 4 zancadas, con los puños apretados y el rostro transformado en odio. Sin pensar, sin dudar, sin medir, agarró a su madre del brazo. «Te dije que no te metas», le gritó mientras la empujaba.
Elvira tropezó con una cubeta vacía y cayó de rodillas al suelo. Las piedras del patio se le clavaron en la piel como agujas. Quiso levantarse, pero su hija ya la había sujetado del cabello con fuerza brutal. «No entiendes, ¿verdad? Eres una inútil», vociferó Leticia jalándola con violencia. Elvira gritó de dolor, pero su voz apenas se escuchó. El grito se ahogó entre el polvo, entre la tierra, entre la rabia de su hija y la impotencia de un corazón que jamás pensó ser arrastrado por quien un día llevó en brazos. «Ya no sirves para nada, nada», escupía Leticia entre dientes mientras la arrastraba por el patio como si fuera un costal viejo. Los vecinos, que ya sabían que algo no andaba bien ahí, empezaron a asomarse por encima de las bardas. Una señora tapó la boca con la mano, otra bajó la mirada. Nadie decía nada, nadie intervenía. Mateo, el nieto, que justo llegaba de la escuela con la mochila en la espalda, vio todo desde el portón entreabierto. Se congeló. Sus ojos, grandes y llenos de inocencia, se abrieron aún más al ver a su abuela siendo jalada de los cabellos por su madre. Su cuerpo entero temblaba. No entendía cómo la mujer que lo había abrazado anoche ahora podía hacer eso. Sintió algo dentro de él romperse. Leticia empujó a Elvira hacia el interior de la casa, donde la arrojó al piso del pasillo. «Y no te levantes hasta que aprendas a respetar mis cosas», le gritó, mientras se marchaba hacia su cuarto, azotando la puerta. Mateo soltó su mochila y corrió hasta su abuela. Se arrodilló a su lado con el rostro pálido. «Abue, ¿estás bien?» Elvira apenas podía hablar. Su cuerpo estaba golpeado, el labio partido, el vestido desgarrado de un costado, pero lo miró y sonrió. «Sí, mi amor, no te preocupes». Mateo rompió en llanto. «No está bien, esto no está bien. Yo voy a decirle a alguien». Pero Elvira lo abrazó con los brazos débiles y le habló al oído. «No, hijito, no hagas nada. No quiero que tu mamá se enoje contigo también. Tú eres un niño bueno, no te metas. Pero ella no puede tratarte así». «Shh», le susurró acariciándole el cabello. «Dios ve todo. Él sabe. Él escucha. Él va a hacer algo. Ya verás». Mateo se quedó ahí, abrazado a su abuela, mientras el sol entraba por la ventana como un cuchillo. En la pared, una grieta se marcaba justo sobre el altar de la Virgen, como si la misma casa también llorara. Más tarde, Leticia cerró con llave la puerta del cuarto de Elvira. «No sales hasta que se te quite lo dramática», dijo, sin mirarla a la cara. La dejó sin agua, sin comida, sin voz. Pasaron las horas y el calor se volvía insoportable. Elvira apenas podía moverse. El piso estaba duro, sucio, sus manos hinchadas y su fe intacta. Desde la rendija de la puerta vio a Mateo dejarle un vasito de agua y un mendrugo de pan. «Abue, aquí estoy», susurró el niño con lágrimas en los ojos. Elvira tomó el vaso y lo alzó como si fuera un cáliz. «Gracias, mi niño. Eres mi ángel». Mateo se quedó ahí, sentado contra la pared, hasta quedarse dormido con la cabeza recargada en sus rodillas. Y en medio de esa casa donde el dolor era rutina, donde el amor se escondía y la crueldad se disfrazaba de autoridad, una oración se elevó, bajito, rota, pero firme. «Señor, si estás ahí, mándame una señal, no por mí, sino por él. Por ese niño que no merece vivir esto, por ese corazón que aún cree en los milagros». Y así, sin que nadie pudiera verlo todavía, el cielo empezó a moverse. El día amaneció con un cielo opaco, sin nubes, sin viento, sin pájaros cantando. Era como si hasta la naturaleza se negara a participar de lo que estaba por pasar. El calor apenas comenzaba a asomar por las rendijas del tejado, pero el interior de la casa de la calle Juárez, en el corazón de San Cielo, ya ardía con otra clase de fuego, uno que no se apagaba con agua, el fuego del desprecio. Elvira Castañeda despertó en el piso. Sus huesos crujían con el más leve movimiento. No sabía si había dormido o simplemente se había desmayado de puro cansancio.
El vestido que llevaba la noche anterior seguía sucio, rasgado, con polvo en el dobladillo. Sus manos estaban adormecidas y sus labios partidos. El sol entraba apenas por una grieta de la ventana enrejada de su cuarto, iluminando su rostro arrugado y las ojeras profundas que le colgaban como sombra. Intentó incorporarse con un quejido bajo, apenas audible. Se sentó contra la pared y tragó saliva con dificultad. Se escuchaban pasos en la casa. Leticia caminaba de un lado a otro, hablando por teléfono con su voz chillona, diciendo cosas que Elvira ya no alcanzaba a entender. Luego, silencio. Después, el inconfundible sonido del clic de una cerradura. La puerta de su cuarto había sido cerrada, con llave. Elvira se arrastró hasta la puerta, tocó suavemente. Leticia. Nadie respondió. Mateo, mi niño, ¿estás ahí? Solo el eco de su voz le respondió desde el otro lado de la madera. El silencio se volvió denso, pesado. El encierro se convirtió en una jaula sin barrotes visibles, pero con una tristeza que se colaba por cada rincón. Los minutos se estiraron como horas. El estómago de Elvira rugía. No había comido desde el día anterior. Tenía sed. Una sed que no solo era física, era una sed de cariño, de consuelo, de alivio, pero todo lo que había frente a ella era una puerta cerrada, una Biblia polvorienta sobre una silla y el retrato de su esposo muerto que colgaba torcido en la pared. «Tú sí me entenderías, viejo», susurró con los ojos llenos de agua, «pero ya no estás». Afuera, la vida seguía. Los vecinos hablaban de cosas sin importancia. El mercado abría sus puertas, las campanas de la iglesia sonaban a lo lejos, pero dentro de esas cuatro paredes, la existencia de Elvira parecía no importarle a nadie. No había reloj, pero ella sabía que habían pasado muchas horas. La luz del sol ya daba directo en la pared contraria. El calor era insoportable, se le secaba la boca. Sus dedos hinchados temblaban al intentar rezar. Aún así, lo hacía. «Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre». Su voz se quebraba a cada palabra, pero no se detenía. «Venga a nosotros tu reino». Y justo cuando estaba por llegar al amén, escuchó un susurro bajito del otro lado de la puerta. «Abue, soy yo, Mateo». Elvira se arrastró hasta la puerta como si la esperanza misma la jalara. «¿Estás bien, mi niño? ¿Tu mamá está cerca?» «No, está viendo la tele». «Ten», dijo el niño, empujando por debajo de la puerta un vasito con agua y una galleta envuelta en papel. Elvira agarró el vaso con manos temblorosas y bebió lentamente, como quien recibe un regalo sagrado. «Gracias, eres un ángel». «No, abue, yo no soy ángel, soy Mateo», contestó con inocencia. Elvira sonrió, una sonrisa rota, cansada, pero real. «Dios te puso aquí para que no me sintiera tan sola», dijo, con lágrimas corriéndole por las mejillas secas. «Aunque sea poquito, tú me haces sentir viva». Mateo se quedó ahí, sentadito del otro lado de la puerta, mientras su abuela le contaba una historia. La misma historia que tantas veces había contado, pero esta vez con voz temblorosa. «Cuando yo era niña, me perdí en el monte. Nadie me encontraba. Ya era de noche y yo pensaba que me iba a morir ahí, solita. Pero entonces llegó un caballo». «¿Un caballo?» «Sí, un caballo café, con ojos como los tuyos. Me miró y me hizo señas como si me hablara. Me llevó de regreso al pueblo. Nadie supo de dónde había salido. Nadie lo había visto antes ni después. ¿Era de Dios? Yo creo que sí, mi amor. A veces Dios manda ayuda en formas que uno no espera». Mateo se quedó pensativo. Luego dijo en voz bajita: «Abue, ¿crees que Dios te va a ayudar otra vez?» Elvira respiró hondo. Se limpió las lágrimas y miró al techo. «Sí, hijo, lo creo, porque aunque todo esté mal, aunque todo duela, yo nunca he dejado de confiar. Y cuando uno confía de verdad, aunque sea con el corazón partido, el cielo escucha». En ese momento, la casa volvió al silencio. Mateo se alejó antes de que su madre lo descubriera. Elvira se recostó en el suelo,
con una cobija delgada sobre los pies y el corazón palpitando con una mezcla de miedo y fe. Y así, en ese encierro injusto, en esa prisión sin barrotes, una mujer de 72 años, golpeada por la vida, sostenida por la oración, siguió creyendo. Porque los que creen sin ver son los que más merecen un milagro. El amanecer en San Cielo llegó sin anunciarse. El cielo estaba completamente despejado, pero el calor ya apretaba como si fuera mediodía. Elvira no había dormido. Apenas si había cerrado los ojos, entre oraciones susurradas y el sonido de su respiración fatigada. Aquel cuarto encerrado no tenía reloj, pero su cuerpo sabía que ya era hora de que Leticia despertara y con ella los gritos, las órdenes, el miedo. Afuera se escuchaban los primeros ruidos del pueblo, una carreta pasando con bultos de maíz, la radio de la vecina sonando bajito, el silbido agudo del panadero que siempre pasaba puntual. Pero algo más se coló en el ambiente esa mañana. Un sonido extraño, un relincho. Elvira abrió los ojos y se quedó completamente quieta. Pensó que lo había imaginado. Tal vez la sed o el cansancio le estaban jugando trucos en la mente. Pero ahí estaba otra vez. Un relincho largo, fuerte, como si viniera del patio. Se incorporó lentamente apoyándose en la pared, con el corazón latiendo más rápido. Caminó hasta la ventana enrejada de su cuarto, se subió en la silla coja que tenía al lado y con esfuerzo asomó un ojo entre las cortinas viejas. Lo que vio la dejó sin aliento. En el patio de tierra, bajo la sombra del viejo mezquite, había un caballo. Un caballo café oscuro, con la melena larga y alborotada, de patas firmes, hocico brillante y unos ojos tan intensos que parecían estar mirándola directamente a ella. No tenía montura, no tenía lazo, ninguna marca. Era como si hubiera salido de la nada. Elvira se llevó una mano al pecho. «No puede ser», murmuró con voz entrecortada. «Es igual al de aquel día, cuando era niña». El caballo relinchó otra vez, esta vez más suave, como si respondiera a su pensamiento. Elvira bajó de la silla temblando. Se arrodilló frente al pequeño altar que tenía en la esquina de su cuarto y sin contener las lágrimas dijo en voz baja: «Señor, ¿eres tú el que viene por mí?». Mientras tanto, en la cocina, Mateo acababa de despertar. Escuchó el relincho y corrió hacia la ventana. Cuando vio al animal, soltó un suspiro de asombro. «¿Un caballo? ¿De quién es?», susurró, más para sí mismo que para alguien más. Corrió a la puerta del patio y la abrió con cuidado. El caballo levantó la cabeza y lo miró. No se movió, no se asustó, solo lo observó con calma, como si ya lo conociera. Mateo dio un paso, luego otro, hasta que estuvo a menos de 2 metros de aquel animal imponente. «¿Qué haces aquí?», preguntó con voz bajita. «¿Te perdiste?». El caballo acercó su hocico y lo olfateó. Mateo, sorprendido pero sin miedo, extendió la mano. El caballo la tocó suavemente con su nariz tibia. «¡Mamá!», gritó el niño girando hacia adentro de la casa. «¡Mamá, ven! ¡Hay un caballo!». Desde el interior se escucharon pasos pesados. Leticia apareció en la puerta descalza, con cara de fastidio. «¿Qué haces ahí, chamaco? ¿Qué caballo?». Cuando vio al animal, sus ojos se abrieron de par en par. «¿Y ahora de dónde salió?». «¡Lárgate, animal mugroso!», gritó, haciendo ademanes para espantarlo. El caballo no se movió. Leticia agarró una escoba y avanzó, agitando el palo en el aire. «¡Fuera! ¡Largo de aquí!». Pero cuando estuvo a punto de tocarlo, el caballo dio un fuerte relincho, se irguió sobre sus patas traseras y cayó de nuevo con un estruendo que hizo temblar la tierra. Leticia dio un grito y se echó para atrás, perdiendo el equilibrio y cayendo sentada en el polvo. «¡Maldito animal loco!», gritó, furiosa, mientras Mateo corría hacia ella. «No le hagas nada, mamá, él no te va a hacer daño». Leticia lo miró con rabia. «¿Y tú qué sabes? Seguro es salvaje, quién sabe de dónde salió». Pero el caballo, en vez de atacar, retrocedió con calma.
Caminó lentamente hacia la ventana del cuarto de Elvira y se detuvo justo ahí. Bajó la cabeza. Se quedó quieto, como si estuviera esperando. «¿Qué está haciendo?», preguntó Mateo sin poder apartar la mirada. Leticia, aún sentada, lo miraba con odio. «Seguro es cosa de tu abuela. Esa vieja siempre está con sus rezos. Hasta los animales le hacen caso». Mateo no respondió. Se acercó al caballo, lo miró con atención, y algo dentro de él se encendió. «No es cualquier caballo», dijo en voz baja. «Él vino por algo. Yo lo sé». En ese momento, el caballo dio un paso hacia la puerta de entrada. Se detuvo frente a ella y relinchó otra vez. Mateo corrió adentro. Fue directo a la puerta del cuarto de su abuela. Puso el oído en la madera. «Abue, ¿lo estás viendo?». Del otro lado, Elvira apenas podía hablar. «Sí, mi amor, estoy viendo». Mateo buscó en sus bolsillos. Sacó una llave pequeña, la del cajón donde Leticia escondía las llaves. Con cuidado, la metió en la cerradura. Giró. Clic. La puerta se abrió, y ahí estaba ella, sentada en el suelo, desgastada, pero con los ojos abiertos como si acabara de nacer de nuevo. Mateo se arrodilló a su lado y la abrazó con fuerza. «Ya no estás sola, Abue. Él vino por ti». Elvira sonrió. No dijo nada. Se apoyó en el hombro de su nieto, y juntas, sus almas respiraron aliviadas. Salieron despacio al patio. El caballo, al verla, se acercó, con pasos lentos, majestuoso, seguro. Elvira extendió su mano. El caballo la olfateó. Luego, inclinó la cabeza y la apoyó con suavidad sobre el hombro de ella. Y fue en ese instante, en ese contacto puro, que Elvira entendió. No era solo un caballo, era una respuesta, un mensajero, un milagro. Y aunque no se escuchara ninguna palabra, en el fondo de su corazón, Elvira supo exactamente qué quería decirle. «Ya no tengas miedo. El cielo te escuchó». Esa mañana en San Cielo, el sol brillaba con una intensidad distinta. No era solo por el calor que apretaba fuerte sobre las tejas y los hombros de la gente, sino por algo que flotaba en el aire, algo inexplicable, como una presencia que cambiaba la energía de todo lo que tocaba. En la calle Juárez, frente a la casa de doña Elvira, algunos vecinos ya se habían asomado. El rumor se había corrido rápido. Un caballo apareció en el patio de los Castañeda, solito, sin dueño, sin soga, sin nada. Los murmullos iban y venían entre los portones entreabiertos. «Dicen que no se mueve de ahí», comentaba don Ramón, que vivía 2 casas más abajo. «Y que se le pega a la viejita como si fuera su sombra», respondía doña Pati con los ojos bien abiertos, como si contara un secreto. Y mientras todo el pueblo hablaba, dentro del patio polvoriento de la casa, el caballo seguía ahí, firme, silencioso, imponente, al lado de Elvira, como si la protegiera, como si la conociera desde antes de que el mundo empezara a girar. Elvira, aún débil por el encierro y el maltrato, se sostenía con dificultad en una silla de plástico bajo el mezquite. Su nieto Mateo no se le despegaba ni un segundo. Él le traía agua, le acomodaba una cobijita delgada en las piernas y acariciaba con cuidado las manos arrugadas de su abuela. Leticia, en cambio, no podía más con el enojo. Desde la ventana de la cocina miraba la escena con una mezcla de rabia y miedo. Aquella figura animal la incomodaba, le provocaba un escalofrío que no sabía explicar. Ese animal ya debería haberse largado, gruñó mientras tiraba una cacerola sobre la estufa. Tomó un trapo sucio, se secó las manos y salió al patio, caminando con pasos duros, como si cada pisada quisiera dejar una marca. «Ya basta de esta ridiculez», gritó, alzando los brazos al cielo. «¿Qué es esto? ¿Un circo? ¿Un show para que todos los vecinos hablen de mí?» Elvira alzó la mirada, cansada pero firme. Sus labios temblaban, pero sus ojos ya no eran los mismos. Había algo distinto en ellos, una especie de fuego nuevo, una llama que nacía desde adentro. «No es un circo, hija, es una respuesta». ¿Una qué? Una respuesta a todo lo que callé, a todo lo que tú me hiciste vivir en esta casa.
y a todo lo que Dios vio en silencio, Leticia bufó. «Dios, ¿otra vez con tus cuentos de iglesia?». Dio un paso más cerca del caballo y alzó la escoba con la que pretendía espantarlo. «¡Lárgate, bestia asquerosa! ¡Fuera!». Pero en cuanto levantó la mano, el caballo giró la cabeza bruscamente. Sus ojos, negros, profundos, casi humanos, se clavaron en los de Leticia y luego relinchó con fuerza. Un relincho tan potente, tan lleno de alma, que hizo vibrar los vidrios de la ventana. Las gallinas del fondo aletearon nerviosas y Leticia retrocedió. «No te tengo miedo», dijo aunque su voz se quebraba. El caballo no se movió, solo dio un paso hacia adelante, lento, firme, y se colocó justo entre Elvira y Leticia. Mateo se paró junto a su abuela y extendió los brazos como si quisiera protegerla también. «Ya basta, mamá», gritó el niño con lágrimas en los ojos. «Tú no ves lo que todos vemos. Él vino a cuidar a la abue. No es un animal cualquiera». Leticia lo miró como si no lo reconociera. «Tú también estás en su contra ahora». «No, estoy a favor de lo que es justo». Un silencio pesado se instaló en el patio. Elvira tomó aire profundo. Sentía que el corazón le latía distinto, más fuerte, como si, por fin, volviera a vivir. «Leticia», dijo con voz baja pero firme, «por muchos años me quedé callada. Pensé que era lo mejor. Pensé que el amor de madre era aguantar. Pero no. Aguantar no es amar. Y maltratar nunca fue cuidar». Leticia abrió la boca para responder, pero no le salió ninguna palabra. El caballo, en silencio, se giró lentamente y volvió a colocar su cabeza al lado del hombro de Elvira. La imagen era tan poderosa que Mateo no podía dejar de verla. Era como ver a un guardián celestial, de carne, hueso y relincho. Los vecinos comenzaron a acercarse, uno por uno. Primero doña Pati, luego don Ramón, después una pareja joven y el niño que vendía pan. Todos en silencio, todos mirando. Leticia, nerviosa, se cruzó de brazos. «¿Y ahora ustedes qué hacen aquí? ¿Vinieron a ver el espectáculo?». Doña Pati, con voz temblorosa pero valiente, dijo: «No, venimos a ver la verdad, porque nos hicimos de la vista gorda muchos años. Y eso también es pecado». Don Ramón se quitó el sombrero. «A esa señora le debemos respeto, y al niño también. No se vale lo que vimos hoy». Leticia tragó saliva. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía el control. Elvira se puso de pie con dificultad. Mateo la sostuvo con cariño. «Yo no quiero venganza», dijo ella mirando a todos. «Solo quiero paz. Y lo que pasó aquí, lo dejo en manos de Dios». El caballo relinchó suavemente, como si aprobara cada palabra, y ahí quedó, de pie, como una estatua viva de lo que el cielo puede enviar cuando todo parece perdido, porque a veces los ángeles no tienen alas, tienen crines, patas y un corazón que late al ritmo del cielo. Esa noche, San Cielo dormía bajo un manto de estrellas quietas. No corría el viento, los perros no ladraban, ni las gallinas cuchicheaban en sus corrales. Todo estaba detenido. Era como si hasta la luna se negara a parpadear, temerosa de interrumpir el misterio que crecía paso a paso en la casa de la calle Juárez. Elvira no podía dormir. Acostada sobre su cama angosta, con la frazada que Mateo le había puesto con tanto cuidado, miraba el techo agrietado, pero su mente estaba en otro lado. Su cuerpo seguía débil, pero por dentro había algo que hervía suave, como una luz que empezaba a encenderse después de muchos años de oscuridad. El caballo, ese caballo extraño, poderoso y sereno, no se había movido del patio. Ahí estaba, acostado en la tierra, con la cabeza apoyada junto al escalón de la puerta, como un perro leal que no se aparta de su dueño. Parecía estar velándola, como si cuidara no solo su descanso, sino su alma entera. Mateo dormía en el piso, a su lado, envuelto en una colcha. Su respiración era profunda y pausada. Una mano tocaba el brazo de su abuela como si en el sueño también se asegurara de que ella no desapareciera. Elvira cerró los ojos por fin, y justo cuando el sueño comenzaba a envolverla,
algo distinto ocurrió. No fue un sueño normal. Todo estaba blanco. El cuarto, la casa, el pueblo. No había paredes, no había cielo. Solo una luz suave, tibia, como de mañana nueva, envolvía todo. Y entonces lo vio. Frente a ella, el caballo café se levantaba majestuoso, pero ya no era solo un animal. Sus ojos brillaban como si llevaran estrellas adentro. Su presencia llenaba el aire de algo indescriptible: paz, firmeza, amor y una fuerza que venía de otro mundo. Elvira intentó hablar, pero no salían palabras de su boca. Sin embargo, lo entendía todo. El caballo no necesitaba decir nada. Su mirada lo explicaba todo. Era un enviado, un mensajero del cielo. Y en esa visión silenciosa, Elvira sintió una voz, no en los oídos, sino en el alma. Ya no eres invisible, ya no estás sola. Yo vi tu dolor. Vi cada lágrima, cada golpe, cada silencio que tragaste por amor. Vi cómo te humillaron, cómo te apagaron, cómo te encerraron y cómo nunca dejaste de creer. Por eso estoy aquí, porque tu fe movió el cielo y este caballo es mi respuesta. Las lágrimas brotaron de los ojos cerrados de Elvira, incluso dormida. La voz continuó, serena como la brisa. Ahora, habla, levántate. Tu voz no es para guardarla, tu historia es luz, y la justicia ya viene en camino. Y en ese momento, el caballo relinchó fuerte en el sueño. El sonido fue tan real que la hizo despertar. Elvira abrió los ojos como si le hubieran inyectado vida. Jadeaba, tenía el corazón a 1000 por hora. Tocó el rostro de Mateo con delicadeza. Mi amor, Mateo, despierta. El niño se movió, medio dormido. «¿Abue? ¿Estás bien?» Ella asintió. Sus ojos brillaban. Su piel, aunque arrugada, parecía tener un tono nuevo. Tuve un sueño, mi niño, pero no fue cualquier sueño. Fue un mensaje. El cielo nos habló. Mateo se sentó de inmediato, preocupado. ¿Qué soñaste? Elvira tomó su rosario, lo apretó fuerte y miró hacia la ventana donde se asomaba la sombra del caballo, acostado, tranquilo. Soñé que Dios nos mandó este caballo para decirme que ya no me calle más, que hable, que diga lo que pasó, que no me avergüence, que lo que viví no fue culpa mía y que mi voz puede ayudar a otras personas. Mateo parpadeó, procesando lo que escuchaba. ¿Y lo vas a hacer? Sí, hijo, es tiempo y no voy a tener miedo. Se levantó despacio. Se acomodó el chal que tenía sobre los hombros y se dirigió a la pequeña mesita donde guardaba una libreta vieja. ¿Qué vas a escribir, abue? Mi historia, Mateo, mi verdad, para que cuando yo ya no esté, nadie la pueda borrar. Y cuando termine, la voy a decir en voz alta, frente a todos, en la plaza si es necesario. Mateo le tomó la mano. Yo estaré contigo, abue. No vas a estar sola. Ella le sonrió con esa ternura que solo tienen las mujeres que han conocido el dolor y aún así eligen amar. Gracias, mi niño. Tú me das la fuerza y ese caballo es el ángel que Dios mandó para que supiera que ya es hora. En el patio, el animal giró apenas la cabeza como si hubiese entendido cada palabra. Y Elvira supo, con certeza absoluta, que el milagro no era el sueño. Ni siquiera el caballo. El milagro era ella, viva, firme y con la voz lista para ser escuchada. El sol estaba alto en el cielo de San Cielo, quemando sin piedad los techos de lámina, los muros desgastados y las calles polvorientas. Pero esa mañana, en la casa de la calle Juárez, no se sentía el mismo calor de siempre. Algo se respiraba distinto, algo nuevo. Algo que nadie esperaba. Doña Elvira Castañeda se levantó temprano. Se lavó la cara con agua fría, se peinó con su peineta de siempre y se puso un vestido blanco, sencillo, bordado con flores en el cuello, que tenía guardado desde hacía años. Era el mismo que usó cuando murió su esposo, el único hombre que alguna vez la hizo sentir amada. Mateo, su nieto, la miraba desde la puerta, con los ojos bien abiertos. ¿A dónde vas, abue?, preguntó con la voz bajita, como si temiera romper el momento.
Elvira volteó a verlo con una serenidad que llenaba la habitación. «Voy a la plaza, mi niño. Hoy voy a contar todo. Es hora de que la verdad se escuche y tú, si quieres, ven conmigo». Mateo se acercó de inmediato y le tomó la mano. «No quiero que vayas sola. Quiero estar contigo». Ella le acarició la mejilla y luego miró por la ventana. El caballo seguía ahí, inmóvil, observando, como si supiera que su misión aún no había terminado. «¿Y él, abue? Él va con nosotros también». Mateo abrió la puerta del patio. El caballo levantó la cabeza, se puso de pie lentamente y caminó hacia ellos con total tranquilidad. Ni una cuerda, ni una rienda, solo obediencia pura, fe viva. Y así, una señora de 72 años, un niño de 12 y un caballo café sin nombre caminaron por la calle principal de San Cielo, en medio de las miradas curiosas de los vecinos. Doña Pati fue la primera en asomarse desde su portón. «Mira, ahí va doña Elvira, con el caballo, y el niño también va», dijo otra señora desde la tienda. En cuestión de minutos, la noticia se había regado por todo el pueblo. Los pasos de Elvira resonaban firmes sobre las piedras. Sus ojos miraban al frente. Su cuerpo era frágil, pero su espíritu más fuerte que nunca. Cuando llegaron a la plaza, el sacerdote de la parroquia, el padre Román, estaba abriendo la capilla. Al verla, se acercó con una expresión de asombro. «Doña Elvira, ¿está bien?». Ella asintió. «Sí, padre, pero necesito que escuche y que todos escuchen también». La plaza se fue llenando poco a poco. Ancianos, jóvenes, niños, comerciantes, estudiantes, todos sabían que algo importante estaba a punto de suceder. Elvira subió los 2 escalones del kiosco con Mateo ayudándola. Se paró en el centro, tomó aire y habló. «Mi nombre es Elvira Castañeda. Nací en este pueblo, me casé aquí, crié a mi hija aquí y viví todos estos años en silencio, creyendo que aguantar era lo correcto». Todos guardaron silencio. Solo se escuchaba el relincho suave del caballo que se acomodaba bajo la sombra de un árbol. «Durante mucho tiempo, mi hija Leticia me maltrató, me humilló, me golpeó, me encerró, y yo callé, porque pensé que era lo que una madre debía hacer, porque me daba vergüenza, porque creí que nadie me iba a creer». Mateo bajó la mirada con los ojos vidriosos. «Pero Dios sí me vio», continuó ella. «Él escuchó mis oraciones y me mandó una señal, un caballo. Sí, un caballo. Un ángel con patas y crin que apareció en mi patio cuando ya no tenía fuerzas, que se plantó entre mi hija y yo, que me hizo entender que ya era tiempo de hablar». La gente murmuraba en voz baja, nadie se reía, nadie dudaba. «Estoy aquí no para que sientan lástima. Estoy aquí para decirles que el silencio también es cómplice. Yo lo fui de mi propio dolor, y muchos de ustedes, sin quererlo, también lo fueron, porque sabían, porque veían, y se hacían los ciegos». Una señora en la multitud bajó la mirada, culpable. «Pero no estoy aquí para señalar, estoy aquí para sanar, para decirles que nunca es tarde para recuperar la dignidad, para pedir ayuda, para decir basta». En ese momento, Leticia llegó, su rostro desencajado, sus pasos apresurados. Se abrió paso entre la gente y gritó: «Mamá, bájate de ahí, ¿qué estás haciendo? Te estás exhibiendo como una loca». Todos se voltearon hacia ella. Elvira no se movió. «No, hija, no me estoy exhibiendo. Estoy dando testimonio de lo que viví, de lo que permitiste y de lo que ya no vas a volver a hacer». Leticia quiso seguir gritando, pero nadie la apoyó. Nadie apartó la mirada de Elvira, nadie le abrió paso. El padre Román dio un paso adelante. «Leticia, es mejor que escuches». Ella bufó, derrotada, y se quedó al fondo, con los brazos cruzados, tragándose el silencio. Elvira bajó del kiosco lentamente, mientras todos se hacían a un lado con respeto. Mateo la abrazó con fuerza, y el caballo, sin que nadie le dijera nada, caminó a su lado guiándola de vuelta como si supiera el camino. Ese día, San Cielo no fue el mismo, porque una voz vieja, pero viva,
rompió cadenas invisibles, porque un niño aprendió lo que es la valentía, y porque un caballo, sin pronunciar ni una sola palabra, le recordó a todo un pueblo que cuando el cielo actúa, lo hace a través de lo más puro, incluso si tiene cascos y relincha. El aire de San Cielo amaneció más fresco al día siguiente, como si el pueblo entero hubiera respirado profundo después de tantos años de silencio. El cielo estaba despejado, pero no era el mismo de antes. Había una sensación de limpieza, de renovación, como si algo muy profundo hubiera sido arrancado de raíz. La plaza seguía tranquila, pero no vacía. En los pasillos del mercado, en la panadería, en la fila de la tortillería, la gente no hablaba de chismes ni del clima. Hablaban de Elvira, del caballo, de la verdad que por fin salió a la luz. Y lo hacían con respeto, con la cabeza más baja que de costumbre, porque algo en ellos también se había movido. En la casa de la calle Juárez, el ambiente también era otro. Por primera vez en mucho tiempo no se oían gritos, no se oían órdenes, no había portazos. Leticia se había encerrado en su cuarto desde la tarde anterior. No salió para cenar, no habló con nadie, pero los vecinos la habían visto pasar por la plaza, con el rostro descompuesto, como si el mundo se le hubiera caído encima. Y tal vez así era, porque esa mañana una patrulla llegó al pueblo, una camioneta azul marino con 2 oficiales de rostro serio, documentos en mano y la ley en la voz. Golpearon la puerta de la casa. ¿Leticia Castañeda? Ella abrió, aún con pijama, con ojeras profundas y el cabello deshecho. Apenas vio los uniformes, se puso pálida. Sí, soy yo. ¿Por qué? Tenemos una denuncia formal de maltrato contra adulto mayor. Testigos, evidencias, declaraciones. Vamos a tener que acompañarla a declarar. Leticia intentó reír, pero le temblaba la boca. ¿Una qué? ¿De parte de quién? ¿De mi mamá? Si está loca. Todo fue un show. También hay declaraciones del menor y de varios vecinos, dijo el oficial firme. Leticia giró la cabeza buscando ayuda, pero nadie la miraba, nadie la defendía. Ni uno solo de los vecinos que antes le reían las groserías, ni una voz que se levantara por ella, porque cuando la verdad sale del alma, no hay quien la pueda callar. Elvira, desde el pasillo, observaba la escena con los ojos llenos de lágrimas, no de venganza, sino de alivio. No era rabia lo que sentía, era justicia, justicia verdadera, la que llega cuando uno ya no tiene fuerzas para pedirla, la que cae cuando el cielo decide actuar. Leticia salió acompañada de los agentes. Mateo se quedó abrazado a su abuela, mirándola alejarse con el corazón hecho un nudo. ¿Va a ir a la cárcel, abue?, preguntó el niño, apretando la mano de Elvira. Ella bajó la mirada. Eso no lo sé, hijo, pero va a tener que responder por todo, por fin, y no por mí, sino por ella misma, para que un día, tal vez, entienda el daño que hizo. Mateo guardó silencio. Por primera vez, no sintió miedo, sintió paz. Ese mismo día, el padre Román y algunos vecinos se organizaron para ayudar a Elvira. Le ofrecieron comida caliente, un médico voluntario para revisar sus moretones y hasta manos para reparar el techo de su cuarto. Elvira no pidió nada, pero la vida, cuando uno actúa desde el alma, empieza a devolver con abundancia lo que antes parecía imposible. Y el caballo, ese caballo café que había estado todo el tiempo a su lado, desapareció al amanecer. Mateo fue el primero en notarlo. «Abue, ya no está. El caballo ya no está en el patio». Salieron corriendo a buscarlo. Miraron por toda la calle, preguntaron a los vecinos, pero nadie lo había visto salir. Nadie escuchó cascos, ninguna huella, nada, como si se hubiera desvanecido. Mateo se quedó en medio del patio, confundido. ¿A dónde se fue? ¿Y si se perdió? Elvira se agachó junto a él y lo abrazó fuerte con los ojos humedecidos. No, mi amor, él no se perdió. Él cumplió su misión. Vino cuando más lo necesitábamos. Y se fue cuando supo que ya estábamos de pie. ¿Entonces sí era un ángel? Sí, hijo, un ángel de Dios. Con crines, con fuerza y con alma.
Mateo sonrió, no preguntó más. Esa noche, Elvira se sentó en su sillón viejo del patio. El viento soplaba suave, la luna brillaba como nunca, y en el silencio de su corazón agradeció por la justicia, por el valor, por el caballo, y por haber recuperado la voz que por tanto tiempo le arrebataron. Porque cuando Dios decide intervenir, no hay grito que quede sin respuesta, y a veces la respuesta galopa. Había pasado poco más de un mes desde aquella mañana en que todo cambió en San Cielo. La plaza volvió a llenarse de vendedores. Los niños corrían por las calles con sus trompos y bicicletas. Las mujeres retomaban sus conversaciones al caer la tarde con el cafecito en mano, pero algo profundamente ya no era igual. La historia de doña Elvira Castañeda, del caballo misterioso, del testimonio en la plaza, de la justicia que finalmente tocó una puerta que nadie quería ver, se convirtió en parte viva del pueblo. Una de esas historias que las abuelas cuentan a sus nietos en voz bajita, con los ojos llenos de emoción y el corazón apretado. Pero Elvira no era solo leyenda, seguía ahí, viva, caminando despacio por las calles empedradas, con su bastón de madera y el chal bordado que siempre llevaba sobre los hombros. La gente la saludaba con cariño, los niños se le acercaban a abrazarla, los adultos bajaban la cabeza con respeto. Se volvió símbolo, símbolo de fe, de resistencia, de verdad. Aquel caballo café ya no volvió a aparecer, pero su huella no se borró. En el patio de su casa, Elvira y Mateo sembraron un árbol en el mismo lugar donde el animal solía recostarse, una jacaranda, para que cada vez que florezca, recuerde que aquí empezó mi nueva vida, dijo ella mientras hundía la tierra con sus manos arrugadas. Mateo, por su parte, había cambiado también. Ya no era el mismo niño callado que dibujaba escondido entre las paredes. Ahora hablaba con seguridad, defendía a su abuela con firmeza, y en la escuela escribió una redacción titulada «El caballo que salvó a mi abuelita». Su maestra lloró al leerla, y la dirección del plantel la mandó a imprimir y pegar en los pasillos. Un domingo por la tarde, mientras el sol se escondía detrás de los cerros y el cielo se pintaba de naranja suave, Elvira salió al patio con Mateo. Llevaba una rosa blanca entre las manos. «¿Hoy también vas a orar, abue?», preguntó el niño con curiosidad. «Hoy voy a agradecer». «¿Por qué?». Elvira se sentó en su sillón de madera, el que su difunto esposo le hizo cuando aún eran jóvenes. «Porque sigo aquí. Porque después de todo, la vida me dio una segunda oportunidad. Y no cualquiera puede decir eso». Mateo se sentó a su lado, apoyando la cabeza en su brazo. «¿Crees que él nos sigue viendo?». «¿Quién?». «El caballo». Mateo asintió. Elvira sonrió. Esa sonrisa que nace no de la boca, sino del alma. «Sí, hijo, yo creo que sí. Y no solo viéndonos, cuidándonos, desde donde esté. Él no fue solo un caballo, fue una promesa de Dios, un mensaje con patas. Y yo lo entendí». Se quedaron en silencio un momento. Solo se oía el canto lejano de un grillo y el sonido suave de las hojas de la jacaranda moviéndose con la brisa. «¿Y tú, abue?», dijo Mateo rompiendo el silencio. «¿Qué vas a hacer ahora?». Elvira lo miró con ternura. «Vivir, mi amor. Pero esta vez, vivir para mí. Ya no desde el miedo, ni desde el silencio. Voy a escribir mis memorias. Voy a visitar a otras mujeres del pueblo. Voy a contarles que nunca es tarde para hablar, para levantarse, para mirar al cielo y decir, aquí estoy». Mateo asintió con una sonrisa. «¿Y yo te puedo ayudar?». «Claro que sí. Tú serás mis piernas cuando las mías no den, mis ojos cuando no vea, y mi voz cuando me falte el aliento». La noche los abrazó en calma, y bajo el cielo estrellado, con la jacaranda meciéndose como testigo, Elvira cerró los ojos un momento, respiró profundo y repitió en voz baja, «Gracias, Señor, por no olvidarte de mí, por haberme mostrado que los milagros existen, aunque a veces relinchen, porque el dolor no fue su final, fue su punto de partida, y lo que un día la hizo caer,
ahora es lo que la sostiene. Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final de esta historia tan poderosa y llena de fe. Si te tocó el corazón, si te hizo pensar en tu propia vida o en alguien que necesita escuchar esto, no lo guardes, compártelo. Cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez has sentido que Dios te habló de una forma inesperada? ¿Qué harías si el silencio estuviera apagando tu alma poco a poco? ¿Quién ha sido ese caballo en tu vida que llegó cuando más lo necesitabas? Tus palabras pueden inspirar a otros. No te las guardes. Y si quieres seguir escuchando historias que sanan, que abren los ojos, que reconectan el alma con la esperanza, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ni un solo video. Aquí seguimos construyendo juntos un espacio donde la verdad, la fe y el corazón son los protagonistas. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.